Que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, la coyuntura y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bienvenidos a un estudio más de distinciones bíblicas, a donde vamos a estudiar el discernimiento entre la salvación y la recompensa. Una de las preguntas que nosotros nos podemos hacer: ¿es importante cómo vivimos después de la salvación? ¿Todo creyente recibirá la misma recompensa? Son preguntas que nosotros nos podemos hacer, porque muchas veces hay dificultades en cuanto a la situación de lo que es las recompensas, porque pensamos que las recompensas son para la salvación, o perdón, más bien dicho, las obras son para la salvación. Entonces, vamos a estudiar este tema, pero antes vamos a venir y nos ponemos a cuenta con nuestro Dios. Soberano y eterno Dios, te damos gracias por tu gracia, tu poder y tu misericordia que siempre está en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir en justicia, en santidad, hacerlo a través de tu Santo Espíritu que nos habita. Confesamos que somos pecadores, que te fallamos constantemente y que muchas veces ofendemos tu santidad. Ayúdanos, Señor, a estar delante de ti, agradecidos y fortalecidos y animados. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén y amén. Bueno, este día vamos a estudiar lo que es el tema de lo que estaba diciendo el discernimiento o la diferencia entre la salvación y la recompensa. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en cuanto a lo que es la salvación? En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 17 al 18 dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué es lo que podemos entender aquí? Que el mensaje de la cruz divide. Y divide entre los que creen y aquellos que no creen a la palabra de Dios. ¿Y qué dice de ellos el apóstol Pablo? Dice que piensan que esto es locura. Y es fácil porque ellos no pueden discernir. Saben que la gente quiere acallar su conciencia con la religión y buscan de la religión hacer algo que les ayude para su vida eterna, para su salvación. Pero esto no es nada que se pueda hacer porque todo es a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, el mensaje del Evangelio nosotros lo podemos entender que es para los perdidos, para aquellos que no han puesto su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador. Cuando leemos esto, nos damos cuenta de esa separación entre vivos y muertos. La palabra muerto lo que significa es separado. Entonces, el que está muerto está separado de Dios totalmente. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que el mensaje de la cruz es para los perdidos y para ellos es inútil, innecesario, ineficaz e imposible, porque ellos están inmersos en una vida de relación. No se extrañe usted porque le rechacen. No se extrañe usted porque no le guste lo que hace. Sabe que a la gente le gusta más estar divirtiéndose con programas y muchas cosas, pero esto no les gusta y no les gusta sencillamente porque la palabra de Dios es seria. La palabra de Dios nos ayuda a nosotros a vivir con una seguridad en cuanto a nuestra vida eterna. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 19 al 21 dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Me gusta lo que dice Proverbios 3:7, que dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y desecharé el entendimiento de los entendidos
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La gente como no entiende y como la palabra de Dios nos declara que estas cosas solamente se pueden discernir espiritualmente porque pertenecen a Dios, la gente no quiere nada con la palabra de Dios y entonces consideran mejor la filosofía del mundo. Ahora la pregunta es, ¿cuál será el final? La persona no conoce a Dios. El hombre no puede conocer a Dios mediante la filosofía del mundo, mediante la religión. El hombre puede conocer de Dios a través de una relación que se mantenga a través del conocimiento de las escrituras. No puede tener una relación personal con Dios mediante las cosas del mundo, mediante filosofías humanas. La Biblia se pone diametralmente opuesta a esta sabiduría. ¿Qué dice primera a los Corintios? Capítulo 1, versículos 22 al 23. Porque los judíos piden señales. Ellos estaban siempre pidiendo la señal aquí, la señal y todo esto. Y los griegos buscaban sabiduría. Pero nosotros predicamos, eso decía Pablo, nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. No hay otro mensaje en las Sagradas Escrituras que sea para salvación que el mensaje de la cruz. Cristo crucificado, Cristo resucitado. Hay muchos mensajes que nos ayudan a nosotros para nuestro diario vivir, para la comunión con Dios, para mantenernos en esa relación de intimidad con Él. Pero para la salvación, el mensaje que necesita escuchar la persona inconversa, el incrédulo, aquel que no ha depositado su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador, es el mensaje de la cruz. Aunque puedan haber muchos mensajes que son muy buenos, pero este es el único mensaje de salvación. Y dice, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y todavía siguen tropezando. Y para los gentiles, locura. Ahí van los locos, dice, cuando ven a alguien que va para la iglesia. Estos son locos, ya viste de esto. Porque no han creído. No han creído el anuncio del evangelio, de la palabra de Dios. Primero a los Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Cómo hace una comparación el apóstol Pablo aquí de la obra de Cristo? Lo hace como que somos un edificio. El apóstol Pablo usa la analogía de un edificio para enseñar la doctrina de las recompensas en la vida de un creyente. Entonces, cuando vemos aquí este ejemplo, ¿qué es lo que podemos entender? Dios es un Dios santo, un Dios justo, un Dios amoroso, un Dios eterno. Pero el hombre sin Dios está perdido. Y hay una separación, hay una barrera que separa a Dios del hombre. Esta barrera se llama la barrera del pecado, la cual el hombre no puede romper a través de ritos religiosos, a través de una oración, a través del bautismo, a través de sacramentos y muchas cosas. No puede hacerlo. Por más que lo intente, rebotaría en la barrera del pecado, porque no hay nada limpio que nosotros podamos presentar a Dios. Esta barrera fue rota sencillamente por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, a donde fue clavada el acta de los decretos que había en nuestra contra. Es todos los pecados pasados, presentes y futuros fueron cargados por Cristo en la cruz del Calvario. Y dice Primera a los Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento
que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de nuestra fe, porque Él compró a la iglesia por precio de sangre, pagó por ella para que nosotros obtuviéramos la riqueza de la salvación y la vida eterna. Entonces, el fundamento de nuestra salvación, el edificio de Dios, es el Señor Jesucristo. En esta obra, en esta palabra, cuando tiene que ver con el asunto de la recompensa, solo los que son salvos en Jesucristo, los que tienen a Jesucristo como fundamento de su fe, pueden obtener recompensa. Nadie más puede obtener recompensa de otra manera. Entonces, sabemos nosotros que el fundamento de nuestra fe es el Señor Jesucristo. Y ahí es a donde vamos a edificar. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, heno, hojarasca, vean, este tipo de materiales que vemos primero, el oro, la plata y las piedras preciosas, a través de ser probadas por el fuego, lo que hace el fuego es purificarlas y hacerlos mejor. Pero si nosotros tenemos nuestro edificio y estamos edificando sobre madera, heno, hojarasca, ¿qué va a pasar con el fuego? El fuego la quemará y no habrá nada que presentar. Entonces, cuando hablamos de fuego, no es un fuego literal, es el juicio de Dios. Entonces, ¿cómo son nuestras obras? ¿Cómo nosotros estamos edificando sobre el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo? Por supuesto, estoy hablando aquí de creyentes, no estoy hablando de inconversos, estoy hablando de nosotros, los que hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Cómo estamos edificando? ¿Cómo estamos viviendo la vida después de la salvación? ¿Cuáles son nuestras obras? Esto es importante para entender cuál es la diferencia entre lo que es la salvación y las recompensas. Ahora, vamos a entrar a esta parte a donde se nos habla del ofrecimiento, la diferencia entre la salvación y la recompensa, el ofrecimiento por parte de Dios. La salvación es ofrecida ¿a quién? A los incrédulos. Dios está esperando. Dios está siempre con los brazos abiertos para recibir a todo aquel que pone su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. Aquí podemos entender, no necesitamos ser sabios y eruditos en las Sagradas Escrituras para que entender, y en ningún otro hay salvación. No hay otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. La salvación de la pena del pecado es ofrecida a usted que no ha puesto su fe en Cristo, a usted que no ha creído en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. A veces la pregunta es, bueno, y nos encontramos con alguien y le preguntamos que si cree en Cristo, y la respuesta es sí. Pero ¿cuál es el Cristo en el que usted está creyendo? ¿Un Cristo de la historia? ¿Un Cristo de Semana Santa? ¿Un Cristo de Navidades? ¿Un Cristo de una vida de religión? ¿O un Cristo real y verdadero que se humanizó, el mismo Dios, para venir a la tierra y darnos una salvación y una vida eterna? Pedro nos ha hablado y Pedro está hablando aquí a los judíos, a aquellos que le llevaron a la cruz, y les dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Para el judío era más fácil decir César, César es el Señor, que decir Cristo es el Señor. Ahora,
hablando de las recompensas ofrecidas para los creyentes, nosotros debemos entender lo que la palabra de Dios nos declara. Los corintios ya habían sido justificados. Vean lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya los corintios habían entendido esto. Y Pablo le llama a los santificados llamados a ser santos. Entonces, aquí vemos que en la primera carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La recompensa, decimos, es ofrecida a los corintios. Y leo otro versículo para ustedes, mis queridos hermanos. Primero a los Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, esto ha sido ofrecido primeramente, la salvación es ofrecida a los incrédulos, pero después que nosotros hemos creído en Cristo, vienen y son ofrecidas las recompensas a nosotros, ¿verdad? Porque la salvación no es una recompensa, porque Cristo es quien hizo toda la obra en la cruz y todo es por gracia. Y toda nuestra justicia son como trapos de inmundicia, lo dice Isaías capítulo 64 y versículo 6. Ahora, ¿cómo recibe el hombre la salvación y la recompensa? La recepción por parte del hombre. La salvación es recibida por gracia, mediante la fe en Jesucristo, aparte de obras humanas. Aquí vamos haciendo la diferenciación entre lo que es la salvación y lo que es la recompensa. Nadie puede recibir la salvación porque es una buena persona, porque es una persona moral, porque es una persona muy caritativa, porque es una persona muy buena, porque es una persona que anda haciendo siempre obra y anda haciendo un ministerio, pero un ministerio que haga usted fuera de la comunión con Dios no tiene ningún valor más que pueda hacer algo para ser visto de los hombres. Ahora, Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, porque nadie puede justificarse delante de Dios. Y si fuera así, nadie puede cumplir la ley. Y nos vamos a la ley moral, a los 10 mandamientos. Si usted lo revisa, usted puede ir a Éxodo capítulo 20 y ver cada uno de los 10 mandamientos. Ni uno podemos cumplir. Y con uno que no cumplamos, si cumpliéramos los otros 9, tampoco, porque debe ser una completa, un completo cumplimiento de la ley. Romanos 2:8 y 9 dice, porque por gracia soy salvo. Este es un regalo de Dios por medio de la fe. El medio es la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y aquí más claro no puede ser, no por obras para que nadie se gloríe. No para que nadie llegue y diga, es que yo la gané, viera que yo era una persona activa, yo hacía esto, yo hacía muchas cosas y por eso yo me gané la salvación. Nadie puede decir eso delante de la presencia de Dios. ¿Sabe qué dice Romanos 3:19? Que delante de Dios toda boca debe ser cerrada y todo quedamos bajo el juicio de Dios, porque nadie puede hacer las cosas buenas. Un pecador impotente, sin esperanza y destinado al infierno es justificado y declarado justo solamente cuando pone su fe en Cristo.
Ahora, las recompensas se obtienen por gracia mediante la fe, que es el resultado en obras que honran a Cristo. Si usted se da cuenta, tanto la salvación como las recompensas siempre se van a obtener por gracia, porque nadie puede decir que somos merecedores del favor de Dios. Y esa es la gracia, que Dios nos da aquello que no merecemos y lo que merecemos no nos lo da. Y ese es el amor de Dios maravilloso. Primera los Corintios 3, 5 al 8 declara y dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y aquí ya nos está diciendo, cada uno recibirá su recompensa según lo que haya hecho. Y dice un pasaje, sea bueno o sea malo. Pero aquí está hablando cuando, y lo vamos a ver más adelante, cuando dice sea bueno o sea malo, está hablando de sea una obra con valor y una obra sin valor. No está hablando de otra cosa. Entonces, Dios provee el Espíritu Santo para que nosotros podamos producir buenas obras. No hay nada que nosotros hagamos que no venga de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso nadie puede jactarse, nadie puede decir. Ahora, ¿cómo el hombre posee la salvación y la recompensa? La posesión por el hombre. Veamos. La salvación es la posesión presente del creyente en Cristo Jesús. Juan 3, 16 al 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira o el juicio de Dios está sobre él. En el momento que alguien pone su fe, su confianza en Cristo, recibe la vida eterna y nunca, nunca perecerá. Ahora veamos, las recompensas serán otorgadas en el futuro a quienes, a los creyentes fieles. Dice primera los Corintios, capítulo 3, versículo 14. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, dice, recibirá recompensa. Tenga en mente la ilustración que vimos en lo que eran aquellos elementos que al ser probados por fuego se purifican, pero habían otros elementos que al ser probados por fuego se queman y no hay nada que presentar. Entonces, dice aquí, en cuanto a si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó sobre qué? El fundamento. Y el fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el juicio tendrá lugar ¿a dónde? En el tribunal de Cristo. Y la vida eterna empieza cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él como nuestro único y suficiente Salvador. En cuanto a la salvación y la recompensa, ¿en qué tiempo? La salvación se recibe en el momento que una persona pone la fe sola en Cristo solamente. O sea, no necesita usted hacer otras cosas. San Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice, tiene en ese instante, en ese momento,
tiene vida eterna y ya no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En ese momento que la gente, o que nosotros más bien dicho, pusimos nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, en ese momento nosotros hemos pasado de muerte a vida. Ahora, las recompensas serán entregadas, ¿a dónde? En el tribunal de Cristo después del rapto, solamente a los creyentes en Cristo, solamente a aquellos que han puesto su fe. ¿Qué dice Romanos 14:10? Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y vean lo que dice, este es interesante, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, todos, no hay nadie que diga, no, yo no, eh, no, todos llegaremos en ese momento y allí vamos a ver cómo nosotros hemos sobreedificado. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 10 dice, por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Versículo 10, porque es necesario, vuelve a decir lo mismo que dijo en Romanos, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y aquí la palabra tribunal en griego es bema, es un lugar a donde todos los que recibirán recompensa subirán para recibir un premio. Entonces, esto es para que nosotros vayamos entendiendo que todo lo que hagamos aquí recibirá recompensa o no habrá nada. Todo dependerá de lo que nosotros hagamos. Si estamos obrando en la energía de la carne, en mi propio conocimiento, en mi propia sabiduría, aquí puedo estar yo ahorita enseñando esto, pero si lo estoy haciendo por, para mi propia, para mi propio provecho, para mi jactancia, esa es basura delante de Dios. Pero si el propósito es que usted conozca más de la palabra de Dios, que usted pueda entender lo que la palabra de Dios nos dice, es probable que tenga algo de valor en cuanto a las obras buenas delante de Dios. Pero vamos entendiendo esto, que un día todos vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Algunos, como el que vemos aquí, recibirán recompensa y otros no. Pero todos vamos a estar en la presencia de Dios, en el tribunal de Cristo. Pero qué maravilloso es cuando usted en la escuela, en el colegio, a donde usted se encuentra, sube a un estrado porque usted sacó un premio, ya sea primero, segundo, tercer lugar o lo que sea, se siente bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a vivir la vida cristiana? Tenemos que vivirla siempre por fe, mediante la gracia de Dios. Ahora, la permanencia, ¿verdad? La permanencia en cuanto a lo que es la palabra de Dios. Esa permanencia que nosotros debemos entender y debemos, ¿verdad?, buscar. Esa salvación maravillosa de Dios. La salvación nunca se puede perder. Usted se va a mantener siempre. Usted una vez salvo, siempre salvo. Hay gente que cree que anda perdiendo la salvación. Hoy la encontré, mañana no. Y todo eso trae muchos problemas a la hora de estar con el Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 10, versículo 27 al 30? Mis ovejas oyen mi voz. Y me gusta esto porque y yo las conozco. ¿Y qué hace una oveja que conoce el Señor y que oye su voz? Dice, y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre, dice, uno somos.
Ahora, Primera de Corintios 3:15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Como vimos, aún el creyente que pierda su galardón será salvo, pero no tendrá nada que presentar delante de Dios. Ahora, las recompensas sí pueden perderse. Depende de la fidelidad en el servicio que nosotros tengamos a Dios. Versículo 15 de Primera de Corintios 3 dice, si la obra de alguno se quemare, acuérdese, depende de lo que estemos ofreciendo. Él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, por juicio. Algunos creyentes estarán avergonzados ante Cristo. Primera de Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, oigan bien cómo Juan con tanto amor se dirige a los creyentes, permanecer en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Eso es sumamente importante. ¿Cuál es el compromiso del creyente? Veamos aquí esto. Vean qué palabra más dulce quisiera escuchar yo y creo que usted también. Bien, siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré pasa al gozo de tu Señor. O nos vamos a alejar de él avergonzado, habiendo perdido los galardones. Y no tendremos nada que presentar a Cristo. Pero bueno, seremos salvos, como dice la palabra de Dios, aunque así como por fuego. Ahora, el compromiso del creyente. ¿Cuál es el compromiso? La salvación solo es por medio de creer en Cristo. Aquí vemos la ilustración del carcelero de Filipo cuando se vio él que había habido un terremoto y pensó que todos los presos se habían ido y se iba a suicidar y le dice, Pablo, no lo hagas, aquí estamos todos. Y él dice, ¿qué haré para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entonces, cuando él dice eso, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora la recompensa será por medio de, primero, la calidad de tus obras. Lo que nosotros hagamos, eso determinará la recompensa. Y si sobre este fundamento alguno edificara oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. ¿Cuál día? El día del Señor Jesucristo. Pues por el fuego serán reveladas y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de algunos que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Bueno, aquí vemos lo que dice también la segunda carta a los Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y aquí es donde les decía yo que el significado de bueno es valioso y de malo algo sin valor. Ahora veamos en cuanto a la fidelidad, a la palabra y a la voluntad de Dios. Entonces, primero a los Corintios 4:1, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Cristo. Eh, Esto es importante porque Dios nos ha dado a nosotros algo valioso, un ministerio del cual nosotros tenemos que seguir adelante y buscar hacer la voluntad de Dios. Por eso nosotros debemos ser fieles, tener una voluntad para hacer las cosas bien. En tercer lugar, la motivación correcta ante Dios. Eso es importante. Usted puede tener, yo le voy a pedir que por favor lea los versículos que están ahí. Tengo el problema que
como esta sección que yo tengo es gratuita, el tiempo es limitado y el tiempo que estoy viendo aquí luchando con eso, estoy viendo que ya pronto va a terminar. Pero quiero terminar la lección porque es poco lo que hace falta y entonces quiero de que usted, por favor, si a usted está interesado en estudiar la palabra de Dios, usted puede leer los versículos. Yo puedo leer algunos, pero no me da el tiempo para todos. Entonces, la motivación. ¿Qué dice primero a los Corintios 4:4? Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Entonces, ahorita, ¿quién me está juzgando a mí lo que estoy diciendo? ¿Estoy agradando a Dios? Realmente mi deseo es agradar a Dios. Si yo agrado a Dios, por supuesto, puedo agradarles a ustedes si ustedes están interesados. Entonces, en cuanto al compromiso del creyente, para la recompensa será por medio de la calidad de las obras, la fidelidad, la voluntad, la motivación. Y para todo esto, la Biblia nos enseña que recibiremos recompensas, ¿verdad? Enseña que recibiremos, que vamos a recibir recompensa, no recompensas en plural, lo dije mal. Enseña que recibiremos una recompensa o nada. Las escrituras habla de tres recompensas. La corona de la vida. ¿Para quiénes? Para creyentes que son fieles al Señor hasta la muerte. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La corona de justicia para creyentes fieles en hacer la voluntad de Dios. Segunda de Timoteo 4:7-8 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a los que aman su venida. La corona de gloria para los pastores por ser fieles a su ministerio, para aquellos que son fieles. Dice Primera de Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La determinación de la salvación y la recompensa. La salvación determina el destino eterno del hombre. Una eternidad con Cristo o separado de Cristo a un fuego eterno. La recompensa determina la función y los privilegios del creyente en el cielo, en la presencia del Señor. Y todo esto nosotros debemos estudiarlo, debemos estar atentos, porque ninguno de nosotros, de los que estamos atentos al estudio y a la palabra de Dios, queremos alejarnos de él avergonzado. Ahora la evaluación, la salvación nos hace aceptos delante de Dios. Dice Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en quién, en el amado. Somos aceptos en la familia de Dios porque nos aceptó en Jesucristo. Las recompensas en la tierra reflejarán nuestra vida en la tierra después de la salvación. Fue del agrado de Dios. Nosotros debemos pensar si fue del agrado de Dios. Por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Eso nos dice segunda a los Corintios 5:9. ¿Cuál es el resultado? La salvación resultará en alabanza a Dios y las recompensas resultarán en alabanza también a Dios. Así es que todo es para la gloria de Dios. Gracias te damos, Señor, por este día, porque tú has sido bueno y misericordioso. Sabemos, Padre Celestial, que aquellos que verán esto es porque en su corazón hay el deseo de acercarse más a ti. Concédeles, Señor,
el deseo, y pon el querer como el hacer por tu buena voluntad en sus vidas. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, amados.